Les invito a que abramos la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Amén. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. 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 Bien, hoy nos toca el pastor, los pastores, el cuarto ministerio. Ahí en el versículo 11 dice pastores y maestros, ¿no? Me pareciera que el texto da a entender que se trata de uno solo, ¿no? Pastores y maestros. Pero lo vamos a estudiar por separado, ¿sí? Hoy es el cuarto y recordemos que está representado en una mano, ¿sí? Podemos ver los 5 ministerios, vemos que este es el apóstol, él representa al profeta, representa al evangelista, y este dedito, el dedito del compromiso, ¿sí? Representa al pastor, ¿sí? Que representa, ahí es donde nos ponemos el anillo, ¿cierto? De compromiso, el anillo del matrimonio, que representa el compromiso que el pastor tiene con la iglesia. Esa es la representación. Bien, en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, podemos ver que la Biblia no nombra con nombre propio a algún pastor, que podamos decir el pastor tal que hay en la Biblia, porque es nombrado con nombre propio, no lo vemos. Vemos que la Biblia nos nombra muchos apóstoles, ¿sí? más de 20 apóstoles podemos ver que están nombrados con nombre propio. También profetas, vemos que hay bastantes en la Biblia. Evangelistas, hay uno, solamente se nombra uno, que es Felipe, que vimos hace 8 días. Maestros también se nombran con nombre propio, pero de pastor, aparte de Jesús, vemos que no hay un nombre. Y eso parece como algo extraño. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que más vemos, es el ministerio más conocido, el que más abunda en nuestro tiempo. O sea, en nuestras iglesias todos conocemos de un pastor, ¿cierto? Todos hemos conocemos de pastores. De pronto, si yo le diga, deme el nombre de algún profeta que usted haya conocido en nuestro tiempo, de pronto usted no tenga presente algún profeta, ¿cierto? O algún maestro. Pero sí, con seguridad, usted me puede nombrar pastores. Pero en el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos que no fue así. Bien, entonces es algo extraño, ¿no? Es algo extraño que no se nombre con nombre propio. Bien, el pastor es una metáfora, es una representación que hace en la Biblia, que el Señor representa, o sea, quiere mostrarnos a través de los pastores de las ovejas, que nos quiere mostrar qué es un pastor, o sea, la semejanza que hay entre el pastor de una iglesia y el pastor de ovejas, ¿sí? Hay mucha similitud, entonces por eso vemos que el Señor nombra así pastores. Y ahí en el libro de Efesios, como ministerio, es la única parte en el Nuevo Testamento donde se nos nombra la palabra pastor como ministerio, porque los otros términos se refieren a la relación pastor-oveja, ¿sí? O sea, el pastor real, no el pastor de ovejas, pues que apacienta las ovejas reales. Bien, entonces, ¿qué es un pastor? Un pastor es alguien que cuida, que alimenta, que guía a las ovejas, ¿sí? Este es un pastor. Entonces el Señor quiso asimismo el ministerio de pastor mostrarnos cuál es la función del pastor. En la Biblia existen, aunque les decía que no hay un pastor nombrado con nombre propio, en la Biblia existen algunos pastores. Podemos ver algunos ejemplos como Timoteo, como Tito, sí, que ellos fueron pastores. También
el apóstol Juan también cumplió la labor de pastor. Juan, el último que escribió el Apocalipsis. Vemos que él fue pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Él fue pastor de ahí. Bien, el pastor es caracterizado por tener amor, ¿sí? Aunque todos los ministerios deben tener amor, pero el pastor como que sobresale un poquito más en cuanto a este don o este camino más excelente, más bien, que dice la palabra de Dios. Bien, algo que podemos ver que en la antigüedad no era una labor muy honorífica, ¿sí? Ser pastor era de pronto algo, no era muy aceptado, ¿no? Vemos que era algo como muy, de pronto, habían otras profesiones como más, como les dijera, más dignificantes, como que la persona se orgullecía más, pero el pastor no, el pastor era una labor de poco prestigio y honor. Bien, entonces en la Biblia también hay otros términos que parecen mucho, como obispos y ancianos. Sí, en la Biblia los encontramos estas otras funciones. Muchos han dicho, muchos estudiosos de la Biblia, que se trata de lo mismo, que anciano, que obispo, que pastor, es lo mismo. Pero vemos que exactamente no es lo mismo, ¿sí? Porque aunque los ancianos y los obispos tienen la labor también de apacentar las ovejas, ¿sí? Porque eso fue, el Señor les manda en Hechos 28, le dice que esa es la labor de los ancianos y de los obispos, ¿sí? Aunque no vamos a profundizar en esa parte, vemos que sí, en una iglesia, o sea, lo que yo les quiero decir es que había un modelo en el Nuevo Testamento de iglesia, ¿sí? Que era constituido por apóstoles, ¿sí? Los apóstoles eran los que estaban encargados, ¿sí? Digamos así como la máxima autoridad, pero ellos a su vez, nombraban ancianos, ¿sí? Que los ancianos no solamente en edad, sino en compromiso, en sabiduría y en muchas otras áreas, ¿sí? Igual los obispos, estos eran los ancianos y ellos eran como un consejo, algo así como una corte, ¿sí? Que ellos entre todos se encargaban de ayudar a la iglesia, o sea, de apacentar, de enseñar, o sea, no solamente una persona hacía la labor en la iglesia, sino que entre los ancianos, entre los obispos, y habían diáconos también, que entre todos ellos eran los encargados de administrar la iglesia, sí, habían unos pocos que habían sido nombrados por los apóstoles. Hoy en día, el modelo bueno, cada misión es diferente hoy en día, sí, pero vemos que ese modelo casi no se sigue prácticamente. Sí, sino que el pastor de la iglesia, digamos que es como la máxima autoridad y él es el que está, el que más hace todo. Pero mire que la Biblia siempre vemos que se trabaja en equipo, o sea, lo importante de trabajar en equipo, no trabajar solo, porque es que el pastor no puede realmente hacer todo, ¿sí? Un pastor que le toque, por ejemplo, le toca hacer el aseo, le toque madrugar, que el devocional, que el ayuno, que él predica, que él canta, ¿sí? Imagínense que el pastor haga todo, que visita además. Entonces este pastor va a cansarse muy rápido, ¿cierto? Y va a llegar a un punto, y por ejemplo si le pagan mal, ¿cierto? Porque muchos, tristemente hemos visto que muchos pastores se han suicidado, ¿sí? Porque de pronto cometió algún pecado y la iglesia le juzga, no le da la oportunidad pues, de que se levante, sino que le caen encima y él no habla y se van de pronto murmurando, hablando mal, que este pastor no. Entonces imaginemos todo esto, la presión tan grande que tiene un pastor cuando se dedica enteramente y no saca su tiempo, ¿sí? Es como que se quema, es una labor muy hermosa y a propósito, el pastor tiene que ser una persona que renuncia a su propia vida, ¿sí? Muchas veces a su familia. ¿Por qué? Por entregarse más al ministerio. Pero vemos que en la Biblia no era así, o sea, el gobierno de una iglesia, la administración no estaba a cargo solamente de una persona, sino que más personas debían ayudar a los líderes, ¿sí? ¿Cierto? Pues en nuestro tiempo, en la mayoría de iglesias, pues hay un pastor principal, y si es muy grande la iglesia que necesita más, pues hay unos pastores que son como secundarios, ¿cierto? Como pastores y que ayudan entre ellos, y en las iglesias pequeñas, pues no necesitan sino un solo pastor, ¿cierto? Y lo que sí necesitan son líderes, ¿cierto? Que apoyen, que estén ahí en el evangelismo, que estén en el discipulado, en otras áreas, en la intercesión de la iglesia, en otras áreas. Bien, entonces vemos, o sea,
en el estudio personal que he hecho veo que es diferente, o sea, la labor de obispo, de anciano y de pastor son muy similares, pero no es exactamente el mismo, ¿sí? Bien. Vamos a ver las características. Bueno, algo también de notar aquí importante es que el pastor es un ministerio que es dado por el Señor Jesús. Sí, porque ahí lo leímos en Efesios 4, porque Él mismo constituyó. ¿Y de quién Él está hablando? De Jesús. O sea, el ministerio es dado por Jesús. Mientras que los ancianos es un cargo, o sea, representan un cargo, y los obispos, un cargo que es nombrado, fueron nombrados por los apóstoles. Entonces ahí vemos la diferencia. Sí, los ancianos y obispos apacientan desde un cargo, mientras que el pastor lo hace mediante un don ministerial o mediante el ministerio de pastorado que le fue dado por Jesucristo. Bien, vamos a ver características y requisitos. Bien, la primera, la más importante herramienta del pastor, que un pastor tiene, es su voz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz. O sea, esa es una herramienta muy importante, su voz. La voz del pastor, porque las ovejas reconocen. ¿Sí? Las ovejas literales reconocen al pastor. Pueden haber muchos pastores, de pronto, que cuiden a varios rebaños o a un rebaño en una noche, pero ella sabe quién es su pastor, ella conoce la voz. Entonces, una de las características de la oveja es que ella reconoce la voz del pastor, o sea que la principal herramienta es su voz. Bien, entonces el primer requisito para ser pastor, entonces primero, es que sea llamado por Dios. ¿Sí? Que Dios lo ha llamado, que Dios lo haya llamado. ¿Sí? Acá, en lo que hablamos ahorita de los obispos, hay un versículo que dice que el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? El pastor no es que él quiso ser pastor, sino que Dios lo llamó. ¿Sí? Desde antes de nacer ya Dios le tenía preparado el ministerio. Mientras que el obispo puede ser un anhelo de un hermano que esté ahí siempre, que quiera colaborar, y luego al Dios mismo, del Espíritu, dice que Él le da, lo nombran, ¿sí? Entonces, bien, otra característica. El pastor tiene que ser capaz de conducir a las ovejas. ¿Sí? O sea, tiene que tener esa capacidad de atraer pues las ovejas. Otra característica del pastor y un requisito, o sea, el pastor tiene que tener ovejas. Si no se puede ser pastor sin ovejas, ¿sí? Es como ilógico. Entonces todo pastor tiene sus ovejas. En eso también se puede reconocer y ver que un pastor que de pronto, si no tiene alma, no tiene ovejas, pues no es pastor, porque no es posible, ¿cierto? Bien, el pastor deben ser hábiles en alimentar con la palabra de Dios. Sí, estamos hablando ya del pastor normal, pero siempre está como la metáfora: oveja, pastor, y hermanos y pastor de iglesia. Bien, entonces, ellos deben alimentar, pero con la palabra. O sea, todo pastor debe tener esa habilidad, ¿sí? Porque es como lo principal que él va a hacer, ¿no? Es como su labor principal, dar el alimento espiritual a los hermanos, a las ovejas. Bien, también a todas las edades, ¿sí? Porque una iglesia está compuesta por niños, por jóvenes, por adultos, por ancianos. Entonces el pastor debe tener esa habilidad de enseñar, dependiendo, o sea, a todos. A veces no es fácil, ¿no? Incluso cuando uno enseña a niños, no es fácil de pronto estar de diferentes edades. Sí, por ejemplo, los niños chiquitos y los adolescentes, los jóvenes, no es fácil. ¿Por qué? Porque cada uno se maneja diferente. Por ejemplo, un niño chiquito, un niño de 1 o 2 añitos, hay que hacerle actividades cada 5 minutos y cambiar. Cantan, oran, pintan. Ellos no pueden estar más de 5 minutos haciendo algo. ¿Por qué? Porque ya se cansan, ya se paran, ya empiezan a andar. Sí, mientras que ya los más grandecitos sí escuchan más fácil, se atienden más. Pero mire que el pastor debe aún, si es necesario enseñarle a niños, discipular a niños, aún el pastor debe tener esa capacidad. Bien, entonces, en cuanto a lo que hablamos ahora rato sobre los pastores, ¿por qué será que en la Biblia no nos nombra tantos pastores? O sea, ¿por qué hay ausencia con nombre propio de pastor? ¿Será que es difícil de conseguir a un pastor verdadero? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Es difícil? Porque hay muchos que se dicen pastor, y muchos de la noche a la mañana consiguen un garaje, digámoslo así, un local, y no, que vamos a pagar, yo consigo sillas y sillitas y vamos y montemos un local, que eso hasta buen negocio será, hasta la platica tal vez,
¿cierto? Y se ponen y el pastor. Pero mire que no es tan sencillo. Y si la Biblia no nombra muchos pastores, es porque realmente hay pocos pastores. ¿Sí? O sea, que realmente tienen el llamado de pastor, realmente. Porque muchas iglesias son gobernadas por obispos, por ancianos, por líderes, menos por pastores reales. O sea, son pocos, en realidad son pocos los pastores verdaderos. Y es que si estamos viendo los requisitos, vamos a ver que es difícil, no es fácil. Y tal vez usted si alguien le dice, yo soy pastor, usted tal vez no lo cuestiona, ¿cierto? Como si cuestiona a un profeta, ¿cierto? Porque de pronto cuestionar a un profeta, bueno, si dijo una profecía y no se cumplió, ya sabe que no es de Dios, ¿cierto? O un apóstol, pero a un pastor, más fácilmente, usted dice, sí, Dios lo acepta, pero en realidad la Biblia es lo contrario a lo que dice la Biblia. En realidad un pastor son más seleccionados en sí. Bien, entonces el pastor debe relacionarse con las ovejas, ¿sí? El pastor debe ser una persona accesible. El pastor debe tener esa relación con cada uno, puede ir a visitarlo a su casa, debe conocer conocer a las ovejas, qué necesidad hay en las ovejas. Mientras que de pronto otros ministerios no es así. De pronto un profeta, un evangelista, ellos llegan, salieron del culto, se fueron y el evangelista sabe mucho de la iglesia. No. Mientras que el pastor sí debe tener esa relación y el pastor debe ser accesible. ¿Sí? No es el primero que a lo mejor para el culto se fue y se escondió, no. El pastor debe estar allí por si algún hermano necesita que oren por él, al final del culto, si hay algo. O sea, el pastor debe estar disponible. La casa del pastor está disponible en cualquier momento, ¿cierto? Que la oveja necesita, y así nos ha pasado a nosotros muchas veces. Bien, otra de las características, debe ser apto para aconsejar. Sí, es un requisito. Todo pastor debe aconsejar. ¿Por qué? Porque llegan los momentos en que las personas necesitan realmente un consejo, pero es una habilidad que Dios le ha dado al pastor. ¿De qué? De aconsejar. Pero mire, hay algo importante. Cuando usted acuda a un consejo de un pastor, el pastor, o sea, la opción que él te da es prácticamente la que usted debe seguir. Él no le va a dar dos opciones. Él solamente le va a decir, por ejemplo, es este camino, es el de la izquierda. O sea, siga el de la izquierda. ¿Ahí te está dando opciones? No. Ya si usted quiere obedecer o no, es diferente. Pero el pastor, por ejemplo, usted puede venir con de pronto su pareja no es cristiana, y usted puede venir ante esa persona, ante el pastor, y le dice, ¿será que me caso? El pastor, ¿qué le va a decir? Cásate, que el Señor hace la obra. El pastor no le va a decir eso. El pastor de una vez le dice, no lo haga, porque la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, ¿cierto? ¿Y qué debe hacer la persona? Debe obedecer, o sea, inmediatamente debe obedecer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado eso al pastor. Sí, por ejemplo, a mí una vez, una joven vino o sea, no es de la iglesia, hace añitos ya, para pedirme un consejo, ¿sí? Que yo me asusté un poco porque era algo muy personal, ¿sí? Algo muy personal de ella. Y yo, bueno, ella me dijo, bueno, es que lo que pasa es que tengo el deseo, pues, estoy en embarazo y no sé qué hacer, yo he mirado por un lado, por otro, y ¿qué me aconseja? O sea, obviamente, tal vez ella dirá, no, pues ella ya sabe qué me va a aconsejar, pero igual, mire, en ese momento yo de pronto me asusté y yo digo, Dios mío, o sea, hay cosas que tal vez no me siento preparada para dar un consejo, porque es algo grave, ¿sí? En el momento yo pensé, es algo muy delicado, es un asunto delicado, y yo tengo que hablarle con sabiduría y con la palabra, ¿sí? No solamente lo que yo piense, sino con la palabra. Pero recuerdo que Dios me dio en ese momento la capacidad, pues, para responderle a ella. Le mostré un video, ¿sí? Un video de René González, que habla de no digas no, ¿sí? O sea, como el niño más adelante es compañía para la madre. O sea, es muy bonito ese video. Y la chica lloró, bueno, yo la aconsejé bien, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Pero yo antes de eso, como les digo, me asusté un poco. Y mire, casos que a uno de pronto llegan, que hay momentos donde uno de pronto, si hay que denunciar un abuso, hay que hacerlo. O sea, nosotros no nos podemos convertir en cómplices de algo así. Sí, que están abusando de un niño y yo me quedo callado, no. Es algo delicado y el pastor debe denunciar esas cosas.
Entonces mire que a veces, sí, a veces le dicen, ay, mire, es que tal cosa, es que de pronto hay un arma guardada por ahí y tal, entonces son cosas que a uno, uy, Dios mío, ayúdame, y ayúdame a dar el mejor consejo a esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pero lo más importante, mire, Dios le da al pastor la capacidad de aconsejar, pero lo más importante, que los hermanos obedezcan. ¿Sí? Porque el hermano puede decir, no, yo me voy por este lado, pues ahí llevas las consecuencias. Bien, mire, un requisito importante del pastor. El pastor debe estar dispuesto a dar su vida si es necesario. O sea, si es necesario, porque ¿qué dice la Biblia? El buen pastor su vida da por las ovejas. Si así sea hacerse matar por una oveja, él debe hacer. Entonces mire que no es tan sencillo. Y mire que hemos visto incluso cuando vimos el apóstol, que también el apóstol debe estar dispuesto a dar su vida. Entonces mire que los ministerios no es algo fácil, no es un título, ¿cierto? No, ay, qué bueno, ya soy pastor, ya me nombraron pastor, ahora sí, o ya me nombraron apóstol, ahora sí puedo ir en los mejores hoteles, haciendo giras evangelísticas, giras misioneras, y qué bueno, no. El ministerio, aunque sí, obviamente uno debe sentirse bien con lo que hace, satisfecho, pero debe saber que el ministerio es sufrimiento, ¿sí? El ministerio es abnegación. Bien, vamos a Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Dice la palabra de Dios así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces mire que el Señor prometió que iba a dar pastores de acuerdo a su corazón. O sea que ser conforme al corazón de Dios no es nada fácil, ¿sí? Algo así como David. Dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? O sea que los pastores deben tener... Mire, David no fue un hombre perfecto. David tuvo sus pecados, tuvo su maldad, pero ¿en qué diferencia? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere resaltar de David? Que él se arrepintió y se apartó. O sea, él se dolía tanto cuando ya a través del profeta Natán fue amonestado, él se dolía de lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Él se apartó, se arrepintió de su pecado. El Señor perdona, por eso nosotros no debemos, si algún pastor comete un pecado moral, no debemos caerle encima, ¿sí? Mire que el Señor restauró la vida de David, ¿cierto? La restauró. Hoy en día las misiones no, las misiones son, si un pastor cometió adulterio, ¿qué pasó? No, ya no puede ser pastor y lo destituyen. Sin embargo, mire que, David no fue destituido por Dios, sino que David siguió, y tanto que la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? El amor, el arrepentimiento, la adoración, la actitud que David tenía. Entonces, mire que estos deben ser los pastores, conforme al corazón de Dios. Bien, entonces veamos algunas de las funciones. Pues la principal función, cuidar y guiar al rebaño, ¿sí? Al redil. El redil es el lugar donde ellos duermen, donde descansan, ¿sí? Eso es lo que hace el pastor, guía a las ovejas al redil, las alimenta, venda la perniquebrada, ¿sí? Cuando hay una que se quiera la pata por andar saltando y de pronto pasándose donde no debiera, el pastor, ¿qué hace? Sana sus heridas, la venda. También el pastor debe buscar las ovejas perdidas, la perdida, ¿cierto? Si dice la Biblia que si hay 99 que están allí bien en el rebaño, en el redil, y una se pierde, el pastor debe ir en busca de una sola, ¿cierto? Abandona por un momentico las 99 y va y busca la perdida. Eso hace el pastor, eso debe hacerlo, ¿no? Acá en la relación hermanos, pastor debe ser igual. Si hay un hermano que no va, que no vuelve a la iglesia, es también obligación del pastor preguntar a ver qué pasó, por qué se fue. No, que esté en el mundo, que esté animado. Eso es delicado. Si de pronto un hermano se va de la iglesia, sí, a otra, bueno, no le gustó por alguna razón, está bien, o sea, pero que esté buscando de Dios, ¿sí? Pero que no se acostumbre tampoco a andar
en una, en otra, ¿sí? Porque no es algo bueno, realmente es bueno permanecer donde Dios nos ha puesto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ya, bueno, se cambió de iglesia, ya, o sea, nosotros hasta ahí, digamos, ya llega la labor del pastor, ¿cierto? Hasta que ya la persona diga, no, ya no me visites más, ya estoy yendo a otra. Ah, bueno, está bien, Dios te bendiga. Debe haber digamos, un diálogo. La oveja debe decir al pastor, no vuelvo, me siento mejor allá. Y el pastor no debe enojarse, ¿cierto? Ah, no, pero ¿por qué? Ya no eres bendecido, ya no. O sea, el pastor no debe de maldecir. El pastor no debe maldecir a la oveja porque se fue, porque se cambió de iglesia, no. El pastor debe decir, bueno, o sea, qué bueno que la oveja busque de pronto al pastor y diga, no me voy, pero se despide y se va bien. O sea, no hay por qué pelear, no hay por qué enojarse, no hay por qué irme bravo, me voy bravo a esa iglesia, ese pastor, esos hermanos, no me saludan, no, nada de eso. Eso no es el propósito de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Bien, entonces, el pastor también, una de las funciones es corregir y disciplinar con su vara y callado, ¿sí? El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara? La vara es la corrección, ¿sí? Eso es el símbolo de la vara en la Biblia. Corrección, medida, corregir con medida, ¿no? La vara es una medida también. Entonces, cuando la oveja se extravía, no hace caso, entonces se le da con la varita. Pero el callado, ¿qué es? El callado es el que tiene es como una varita también, pero que tiene como una curva. ¿Para qué? Para jalar la oveja por si se fue, entonces el pastor llega y la jala, ¿cierto? Entonces esa es la vara y ese es el callado. Y es importante, o sea, es importante disciplinar a la oveja, ¿sí? El pastor si ve que el hermano está en pecado, está mal, eso afecta a toda la iglesia. Esos instrumentos son en el caso de las ovejas naturales. Tomen ahorita en el pastor cuál es el callado y cuál es la vara, ¿cierto? Bueno, el callado de ahora es la palabra, obviamente, ¿no? La palabra contiene toda la exhortación y todo para corregir, ¿sí? No es algo. No, hay pastores que sí, ya que él dice eso, hay pastores que han cogido con la correcta, ya le han querido dar a los. De verdad, mira, incluso yo escuché de alguien, un pastor, un hermano que estaba oyendo en la iglesia y cogió con la Biblia y se la tiró a la Biblia a la persona que estaba dormida. Eso no se trata de eso, ¿qué tal? Pero mire, el pastor debe corregir. O sea, si el pastor ve, a veces de pronto uno dice algo en la iglesia, en la predicación, y a veces los hermanos no les gusta, se enojan, se ofenden y ya no vuelven por eso. Ah, no, es que eso no es así y bueno, me fui. Pero ¿qué pasa? Mire, si el pastor ama, así como el padre que ama a su hijo, ¿cierto? Yo veo que mi hijo se robó algo y yo me quedo callada, no lo amo, ¿cierto? Porque es real, no lo amo. Lo mismo con las ovejas, si nosotros nos damos cuenta que está algo malo, que está robando, que nosotros debemos, o sea, bíblicamente la corrección con la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque afecta. Si un hermano está en pecado, eso afecta a todos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿cierto? Somos un cuerpo. Dice la Biblia que si un miembro, por chiquito que sea, ¿cierto? Se golpea, se lastima, todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Si me quemo el dedito, no, es que si no me el dedito no me va a doler. No, claro que me duele todo el cuerpo. Y eso es lo que la Biblia dice, somos un mismo cuerpo. Bien, pero otra parte es que la oveja debe dejarse pastorear, ¿sí? La oveja debe dejarse pastorear porque hay ovejas que no les gusta que los pastoreen. Miren, nosotros no nos gusta si alguien no viene a la iglesia un día, un domingo no vino, un miércoles, estar ahí encima de él. Ay, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué? Porque es maluco uno estar, pero no quise hoy, estoy cansado, tengo que explicar. No. Pero ya sí, de pronto pasan más días, pues ya de pronto nos preocupamos, ya de pronto está enfermo, de pronto tuvo algún problema, que no se desanime. Sí, o sea, si pasan ya varios días, ya nos toca. Al pastor le toca tomar carta en el asunto y la oveja, ¿qué pasa? La oveja debe dejarse pastorear. Porque hay personas que no les gusta, no me llamen, no me visiten, no vengan por acá, y no se dejan, y sino que quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, pues ahí sí ya la responsabilidad, el pastor ya no tiene responsabilidad, ¿sí? Porque a veces nosotros hemos querido visitar a hermanos
y de pronto, no vaya a mi casa, es que no sabemos por qué razones de pronto hay personas que no les gusta. Y más con esta situación que vivimos. Bueno, pues ahora es entendible, ¿no? Ahorita es entendible, obviamente por la pandemia, no visitar, pues no hay esa parte, pero no, pues me refiero al cuando estaba todo normal. Bien, entonces habíamos visto que otra cosa, el pastor no es dueño de las ovejas, ¿sí? Las ovejas no le pertenecen al pastor. El pastor simplemente las cuida. El pastor da alimento, sí, debe amarlas, sí, pero no le pertenece. Las ovejas son de Dios, ¿sí? Por ejemplo, si hay un pastor acá, digamos, algún hermano que es de acá, pero él de pronto se enamoró de las ovejas. ¿En qué sentido? A ver, yo como pastor no debo de, ¿cómo les quiero, lo que les quiero decir? Con autoritario, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, que si me voy a ir a otro lugar, que si me trasladan a otra parte, no puedo pretender que este hermano se venga conmigo, ¿sí? Y que me sirva a mí, por ejemplo. Nosotros siempre tenemos ovejitas que están ahí, que sirven y uno como que se agrada de verlo. O sea, lo que quiero decir es que nosotros nos alegramos por todos. Cada que vemos un hermano llegar, créalo que nos da alegría, ¿sí? Nos da alegría que vengan, y si algún hermano no viene algún día, lo extrañamos. Eso siempre pasa. Por eso, si hay hermanos que nunca faltan, usted los extraña, ¿cierto? Usted dice, güey. Y había un hermano que ya no está aquí, él no estaba aquí, pero estuvo con nosotros en otro local. Él se fue para Argentina, pero ese hermano siempre estaba allí. Yo cuando lo veía a él, yo me daba como esa alegría de saber, porque nos sentíamos como un apoyo. Ese hermano era como para nosotros un apoyo. Sí, pero ¿qué pasa? Nosotros no nos podemos enamorar de ese hermano. Hermano, no se vaya, o venga para acá, quédese acá, o si yo me cambio de ciudad, venga conmigo, sírvame. No, ¿por qué? Porque es una oveja que le pertenece al Señor. Entonces, la prueba para un pastor es esa, que pueda pastorear ovejas sin enamorarse de ellas, ¿sí? Como por ejemplo David pastoreó las ovejas de su padre y no se enamoró de ellas, o sea, no les quiso robar. Porque eso pasa muchas veces, ¿no? Que hay líderes que tienen un grupo y no se les puede confiar un grupo. ¿Por qué? Porque de una vez, a ver cómo monto todo aparte y me llevo estas ovejitas. A eso es que se refiere, ¿sí? Que el pastor no debe enamorarse de ellas. Bien, otra de las funciones del pastor, o algo de lo que hemos visto, es que el pastor renuncia a sí mismo, a su familia. El pastor renuncia, ¿sí? Muchas veces, aún los hijos del pastor sufren, muchas veces, ¿por qué? Por el traslado de un lugar a otro. Sí, los hijos de los pastores a veces están atrasados, han hecho como 4 años un incesto, ¿sí? Así, diferentes años. ¿Por qué? Porque tiene que pasarse, o sea, el ser pastor implica un sacrificio, ¿sí? Que para el pastor no es mucho, no es muy duro. De pronto no es duro tener que, por ejemplo, en la sala de nosotros pusimos los sofás, los quitamos de ahí y pusimos las sillas de los niños para que esté habilitado para los niños, ¿sí? Para los domingos principalmente, que es que le enseñamos a los niños. Y el carro, o sea, si el carro hay que sacar el equipo para ir a evangelizar o para algo, o sea, ahí está a la disposición. ¿Por qué? Porque es algo del pastor, y para el pastor no es un sacrificio. O sea, para mí no es un sacrificio disponer las cosas, lo poco que tenemos, o sea, ponerlo a disposición de la obra de Dios. Amén. Esa es una característica del pastor. Bueno, nosotros estamos en este momento cumpliendo la función de pastor, que tal vez no es real, ¿sí? Tal vez nuestro ministerio es otro, pero mientras lo hacemos con amor y nos entregamos para él. Amén. Gloria a Dios. Bien, lo que les había dicho, el pastor tiene espíritu de consejo. Lo que ya les había dicho ahora lo amplío un poco más. Es decir, el pastor enseña cómo dominar el alma. Como por ejemplo, hay vicios, hay cosas que se requiere una fuerza de voluntad mayor. ¿Sí? Por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, eso se requiere trabajo del alma. O sea, cómo el alma debe sujetarse al espíritu. Entonces, el pastor tiene esa habilidad, ¿sí? Enseña esa parte de que la persona debe amarse, el trabajo es con el alma del pastor. Mientras que el profeta
no es con el alma, sino con el espíritu. Digamos, el profeta se mueve es a través del espíritu. Por ejemplo, un pastor da un consejo, ¿sí? O sea, los dos, si un pastor y un profeta dan consejo, los dos deben llegar al mismo, a la misma respuesta. Por ejemplo, una joven pregunta, ¿será que me puedo casar con él? No es cristiano, pero está yendo, ya lleva un mes que viene a la iglesia conmigo. O sea, si esta joven pregunta al pastor y pregunta al profeta, los dos, por el espíritu, deben responder lo mismo, ¿cierto? El pastor le va a responder de la manera de trabajo con el alma, ¿no? No sé, mientras que el profeta le va a responder, no, Dios me revela que no. O sea, el profeta se mueve por el espíritu, mientras que el pastor se mueve en esa parte a través de su don que Dios le ha dado de aconsejar a otros. Bien, otra de las labores de las funciones del pastor es la reconciliación, ¿sí? La restauración de los hogares. Eso es lo que un pastor busca en la iglesia, que los hogares se puedan reconciliar. Nunca un pastor va a aconsejar el divorcio. No, lo mejor es que usted se separe ese hombre. O sea, casi siempre el pastor, obviamente hay momentos donde no se puede más, ¿cierto? Donde ya, lo que dice la Biblia, el hermano no tiene que estar sujeto al yugo de esclavitud, si es un adúltero, si es un borracho, ¿cierto? Y no quiere cambiar de ninguna manera, pues ya es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pues bueno, ya el hermano no tiene por qué estar aceptando ese yugo, ¿cierto? Pero lo que el pastor siempre busca es la restauración, que los hijos vuelvan a casa, que ese amor, o sea, la reconciliación, y que sea una persona no ha vuelto a la iglesia, que vuelva nuevamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De esa misma manera, como es la parte fuerte del pastor, es lo que el diablo más quiere atacar a los pastores. Mire, por ejemplo, usted ha visto, tal vez usted no haya visto que dos evangelistas se peleen entre ellos, una guerra de evangelistas, no, o dos profetas peleando, no. ¿Qué es lo más común que se vea en peleas? Los pastores. Mientras que usted, eso sí lo va a encontrar. Tal pastor está enemistado con tal pastor, ¿cierto? Eso es común. ¿Por qué? Porque es lo que es la estrategia del diablo. ¿Por qué? Porque si hay dos pastores que están peleados, ese pastor va perdiendo la autoridad que tiene para reconciliar a otros. O sea, le va a quedar a él difícil hacer algo. O sea, yo no puedo enseñar algo que yo no vivo. Entonces ya este pastor ya no va a poder, o sea, en esa función no se va a desenvolver bien. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene una ventaja, que es que está peleando entre ministros. Entonces mire que no es bueno las peleas entre pastores, no es bueno que el pastor de allá no se habla con el de acá, que no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para precisamente los 5 ministerios es para eso. ¿Para qué? Para la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso la unidad, ¿sí? Por eso es importante relacionarnos entre pastores, entre ovejas. ¿Sí? No que usted, que yo soy de esta iglesia, entonces yo veo a mi hermana, no sé cómo es de otra. No. O sea, lo que el Señor desea es la unidad. Si somos miembros de un cuerpo, no debe haber entre nosotros división, pleitos, celos, ira, contienda. Esas son obras de la carne. Bien. Vamos a ver en qué dones operan los pastores. Bueno, el pastor debe tener el don de enseñanza. Como les había hablado al principio, el pastor normalmente es maestro, ¿sí? Dice pastores y maestros. Lo normal, o sea, hay unos que no son del ministerio, no tienen los dos ministerios, pero normalmente debe tener el don de enseñanza, porque es algo necesario. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza es el alimento que se da a la oveja, ese es el alimento espiritual. Entonces es uno de los dones que el pastor debe tener. O sea, no encontramos mucho de pronto en los 9 dones que hemos visto en otros ministerios, ¿sí? Que el de sanidad, que el de revelación, que el de profecía, que el de lenguas. O sea, el pastor, ¿cuál es el pastor ideal? De pronto, mira, el pastor ideal es aquella persona sencilla, humilde, que se entrega a las ovejas, que es accesible, ¿sí? Que da buenos consejos. Tal vez de pronto el don de palabra de sabiduría, tal vez. Pero mire, el pastor es lo ideal y en su mayoría lo que en 2 Corintios nos dice que el Señor nos muestra, el apóstol Pablo nos dijo, yo les muestro un don más excelente, ¿cierto? Dice que
hay 9 dones principales, ¿cierto? Dones dados por el Espíritu. Pero dice, yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino más excelente, el amor, ¿cierto? Dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el pastor muchas veces opta, no por los otros dones. Usted no va a ver de pronto un pastor moviéndose en los dones, por eso usted lo ve un hombre sencillo, pero ¿qué pasa? Él tal vez ha optado por el amor, que es el camino más excelente que nos muestra la palabra. Entonces, por eso es que usted dice, bueno, pero este pastor como que no es la unción, no, mire, no es que no tenga la unción, él tiene la unción de Dios, solamente que se mueve de otra manera. Sí, su parte no es la revelación, es que el pastor hoy va a traer una nueva revelación, ¿no? De pronto no se mueve así, no se mueve en profecía, ay, Dios te dice esto, Dios te dice aquello. Qué bueno cuando encontramos esos dones dentro de la iglesia y que es lo ideal, ¿cierto? Que la iglesia se mueva en todos los dones, pero por eso es que el pastor usted lo ve más normalito, ¿sí? Más sencillito como usted, como yo, ¿cierto? Así normalito. Pero ¿qué pasa? Si tenemos el amor, estamos en el camino más excelente. O sea, vamos rumbo, porque decir que yo tengo amor en la plenitud que quiere la palabra, de verdad que nos falta mucho. O sea, para eso, ¿por qué? Porque es el camino excelente, pero es el más difícil, ¿cierto? Porque no es sacrificio, ¿no? Porque la Biblia dice que puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, ¿cierto? Pero vengo a ser como címbalo que retiñe, como metal que suena, y ya. Pero mire que el amor es... El apóstol Juan, que también fue pastor, creo, o sí, fue pastor de la iglesia de Éfeso, nos muestra ese amor. Por eso él nos dice, cuenta la historia, no en la Biblia, pero sí historiadores como Josefo, nos dicen que Juan iba que él siendo muy anciano, los llevaban a la iglesia y ya no podía casi ver, pero su mensaje era siempre, amados los unos a los otros. Y él hablaba así con amor, que qué bueno cuando uno llega a una iglesia, a una congregación donde hay un pastor real, un pastor auténtico y tiene el amor. O sea, qué bueno que esa iglesia es una iglesia que no necesita que un profeta esté viniendo cada rato a dar profecía, sino que es una iglesia que es pastoreada, ¿sí? Por alguien que realmente tiene el amor. Qué bueno es, y qué bueno debemos pedir a Dios que cada día nosotros como pastores y los hermanos como ovejas, que andemos en amor, sí, porque es para todos de verdad. Bien, vamos a ver entonces. Bien, entonces si de pronto usted va a la iglesia y, no hay una nueva revelación, pero sí sale usted reconfortado, ¿sí? Esa es la idea, que el pastor reconforte, ¿sí? Como lo que dice el Salmo 23. Bien, vamos a ver a Jesús. A Jesucristo lo vemos como pastor, claro que sí. Dice la Biblia, lo nombra de 5 maneras. Dice simplemente, Él es pastor, también lo nombra como el buen pastor, lo nombra como el gran pastor, también lo nombra como el pastor y obispo de nuestras almas, y también es nombrado como el príncipe de los pastores. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos a Jesús obrando de diferentes maneras como pastor. Vemos que leamos algunos de esos versículos. Veamos Mateo 9:36 y Juan 10:11. Mateo 9:36, donde lo vamos a ver a Jesús. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien, entonces ahí que nos muestra a Jesús de una manera compasiva, Sí, por Dios. ¿cierto? Él dice que Él alimentaba a los que tenían hambre, y muchos le seguían por lo que Él les daba. Sin embargo, Jesús no les dijo, váyanse. A veces, mire, a nosotros a veces nos incomoda eso, que de pronto hay personas que vienen a la iglesia por interés, ¿sí? Muchos, la canasta de amor, y vienen por interés. A uno eso le incomoda porque uno dice, bueno, porque no gusta primeramente a Dios, y como familia, si está asistiendo y es parte de nosotros, qué bueno ayudar, porque nos ayudamos unos a otros. Pero a nosotros de pronto no nos gusta eso, que venga solamente por interés y se fue. Eso no nos gusta, pero mire que la gente hacía eso con Jesús, le seguían por lo que Él les daba. Sin embargo, Jesús no les decía, váyanse, no. Jesús hacía lo que podía por las personas.
y ahí está mostrando compasión. Vio la gran multitud, vio las personas que como que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo? Los pastoreó. Entonces nosotros primeramente debemos dejarnos pastorear por el Señor Jesús. Todos necesitamos, todos necesitamos ser pastoreados por Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces en Juan 10:11 vemos lo máximo que un pastor puede hacer. ¿Qué es? Dar su vida. Dar su vida, exacto. Eso es lo máximo que cualquier pastor puede hacer. ¿Y es qué? 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces mire, el buen pastor se encarnó a sí mismo y dio su vida en rescate por muchos. Entonces mire, es el mejor ejemplo. Nuestro Jesús, nuestro buen pastor, vino a dar su vida por nosotros. Nosotros somos sus ovejas. Qué lindo saber que Él es nuestro pastor. Qué lindo es saber que estamos bajo su cobertura, estamos bajo su mano. Él vino a dar su vida por nosotros. Tristemente no podemos decir que Él vino a dar su vida por todos. O sea, Él vino a dar su vida por todos. Pero ¿qué pasa? En rescate por muchos. ¿Por qué? Porque no todos le aceptan. O sea, el sacrificio de Cristo estuvo disponible para toda la humanidad. O sea, fue en beneficio de toda la humanidad, pero tristemente solamente unos pocos aceptan, ¿sí? Y muchos culpan a Dios, pero ¿por qué la gente se pierde? Pero miren, no ven que es por ellos mismos. El día del juicio, el Señor no va a lanzar la gente, ¿cierto? Quienes lo lanzan son los ángeles, ¿cierto? La Biblia dice que el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué pasa? La misma persona por su pecado sabe que va allá. ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor Jesús. Esta historia es dolorosa para aquellos que se pierden, sí, porque tuvieron la oportunidad. Es que mire, cuando en el momento de la crucifixión vemos que habían dos ladrones a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Ahí está la representación de toda la humanidad, el que se pierde y el que se salva, estando ahí con Jesús. Sin embargo, estaba al pie de Jesús, tuvo la oportunidad más grande de su vida y la desperdició, la dejó. Esos son todos aquellos que se pierden. Y aquel ladrón, ninguno de los dos merecía la vida. Todos ellos, los dos, o sea, nosotros igual, no merecemos tampoco la salvación, porque igual somos ladrones, igual somos pecadores, pero ¿qué pasa? Es por la misericordia de Él. O sea, sí reconocemos que necesitamos de su ayuda. Entonces, vea la diferencia tan grande que hay entre ellos dos. Bien, el Señor hace una advertencia a los pastores. ¿Hay falsos pastores? Sí, claro que los hay. Hay falsos pastores. Incluso lo que les decía ahora es verdad. Un profesor que yo tuve de la universidad me dijo, mira, yo tuve un amigo, y yo creo que es cierto. Yo tuve un amigo que él no es pastor, él simplemente estudió algo de la Biblia para abrir una iglesia. Él dijo, no, es que es un buen negocio, abrió una iglesia, pero realmente, y tenía muchos, o sea, él dijo en Cali, ¿sí? Tiene una iglesia grande en Cali, pero no es un pastor real, es un pastor falso, que simplemente lo ven como un negocio, como una oportunidad de empleo, digámoslo así, y se lucra. O sea, lo hace simplemente, ¿por qué? Porque piensa que es algo bueno, pero eso tiene la capacidad de atraer gente, eso es algo, la elocuencia, de pronto la capacidad de Conferencista y todo. Sí, conferencista. Y entonces este es un falso pastor, porque realmente no ha sido llamado por Dios, no es ni siquiera cristiano, ni siquiera ha nacido de nuevo, simplemente lo hace por tener una ganancia. Pero el Señor hace una advertencia en en Ezequiel 34. Ezequiel 34. No lo vamos a leer todo, simplemente algunos versículos. 34, Ezequiel 34. ¿Qué más? El 1. No, a ver, leamos, a ver, dice, vino a mí palabra que va diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de lana,
la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a agredir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ahí sigue hablando, todo el capítulo sigue hablando de aquellos que solamente se apacientan a sí mismos. ¿Y quiénes son ellos? Los que se apacientan a sí mismos, los que ven en las ovejas una oportunidad de dinero, ¿sí? Los que quieren lucrarse. Existen estos pastores que en algún momento tal vez fueron buenos pastores, pero que se desvían, se descarrían, ¿sí? Ellos mismos son, pero lo que dice la Biblia de ellos, ay. Y cuando la Biblia dice ay, ¿qué significa? Cuando a uno le duele, dice ay, ¿cierto? Me dolió. O sea, lo que viene para ellos es dolor profundo, es castigo profundo, ¿cierto? Y el ay es como lo opuesto a la bienaventuranza. Bienaventurado, o sea, todas las bienaventuranzas que dice la Biblia, el que no anduvo en consejo de malos. Entonces el ay es lo opuesto, ¿sí? Entonces la Biblia va a dar un severo castigo para todos aquellos que se apacientan a sí mismos y no apacientan la oveja, que lo único que les importa es su ganancia, es su bienestar, ¿sí? Estar bien ellos sin Como importar. dice que el mal pastor ve el lobo venir y huye, ¿no? Las deja solas. En Juan 10. En cuanto a una falsa doctrina, viene uno al otro y enseña una falsa doctrina, el pastor huye y las deja abandonadas. Exacto, las deja. Entonces, mire, nosotros hemos querido advertir a los hermanos del movimiento que está hoy en día. Se llama el movimiento de la prosperidad, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad. Que hay iglesias, pues bueno, hoy en día ha disminuido un poco por lo de la pandemia, donde digamos, en los asientos aparecen 3 sobres diferentes. ¿Para qué? Para que la gente dé y se comprometan a estar dando más allá de lo que dice la Biblia. La Biblia solamente nos habla diezmo, ofrenda, ¿sí? Ya voluntario. Pero ¿qué pasa? Ahí en estas iglesias quieren obligar a las personas a que se comprometan, a que hagan encuentros y que inviten a personas nuevas y que ustedes paguen el encuentro, ¿sí? Y esos encuentros es una ganancia para ellos, ¿sí? Porque cobran caro y todo eso, y muchas cosas más. Entonces, nosotros tratamos de advertir, sin embargo, hay ovejitas que no nos han hecho caso y se han ido derecho para esas iglesias. Se han ido allá, nosotros advirtiéndole, mire, existen estos pastores, existen estas iglesias, no vayan donde los vayan a asaltar, los vayan a robar. Los van a ¿cierto? despellejar, lo que dice la Biblia, los despellejan. Los van a despellejar, tienen solamente la lana de las ovejas y no quieren pastorearlas, y sin embargo hay muchos que no obedecen y se van. Entonces ya no son ovejas sino burros. Real, es real, claro, porque el pastor que pastorea ovejas. Exacto. Bien, entonces llegamos a la conclusión. Vamos a Juan, para terminar aquí, vamos a Juan 21. Juan 21, 17. Esta es la gran conclusión. Vemos que Dios... Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Ahí vemos un requisito fundamental para todo pastor. ¿Cuál será? ¿Amar las ovejas? Apacentarlas. A ver, ¿cuál es el requisito fundamental? ¿Apacentar las ovejas? ¿Amar las ovejas? ¿Amar las ovejas? Sí. ¿Sí? ¿Están seguros? El Señor, ¿qué le dijo? A ver, lean bien. Que ame a Dios, al Señor, y apaciente las ovejas. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces, para ser un buen pastor, primeramente hay que amar a Dios. Si no se ama a Dios, no es posible amar la oveja. ¿Ya? Entonces, cuando ya Pedro le dijo, Señor, te amo, entonces ahí sí le dijo, ahora sí, apacienta mis ovejas. Y 3 veces lo dijo, ¿no? Apacienta mis corderos, alimenta, creo que apacienta mis ovejas, bien, 3 veces. Entonces, mire, eso es lo que el pastor, primeramente debe amar a Dios sobre todas las cosas. Ya luego... No dijo, pastorea mis ovejas. Exacto. Apacienta, pastorea
Me amas. Entonces, Exacto. Ahí está. Todo buen pastor debe apacienta y pastorea, y luego dijo apacienta. apacienta. Bien, apacienta mis corderos. Dos veces apacienta y Primero apacienta mis corderos. mis corderos. Luego apacienta mis ovejas. Pastorea mis Y ovejas. luego pastorea mis apacienta ovejas. mis ovejas. Entonces sí, ya son parecidos los términos, pero sí, oveja y cordero es lo mismo, ¿cierto? O el cordero es macho. El cordero son los tiernos. Los tiernos. Sí, los- Bueno, listo. Entonces ahí está, hermanos. Entonces este es el mensaje de nosotros para hoy. El pastor primeramente debe amar a Dios, la oveja debe ser obediente, ¿sí? A Dios, debe dejarse pastorear para poder que el pastor realice bien su trabajo. Acordémonos que el príncipe de los pastores es el que da la recompensa, ¿no? Amén. La Biblia dice, Gloria a Dios. sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como sabiendo que tienen que dar cuenta a Dios, ¿sí? Entonces eso, si nosotros a veces de pronto, a veces nuestra enseñanza es a veces dura, a veces ofende a los hermanos, ¿sí? Y yo les pido perdón si de pronto les he ofendido en algún momento, porque a veces de pronto tal vez pensarán que soy dura, ¿no? Y de pronto el hermano, no, yo me voy porque no me gustó esto. Pero de verdad los amamos, de verdad no queremos nunca. Mire que en la Biblia hay unos casos donde casos de inmoralidad, juzgados, ¿cierto? Ya casos donde ya la persona está haciendo tanto daño que ya lo único que queda es que la persona ya no vuelva. O sea, son casos extremos, pero nosotros nunca queremos llegar a eso, o sea, nunca queremos tener que decir no vuelva a la iglesia, no, nunca, nosotros al contrario, siempre que los vemos nos alegramos de verdad y los extrañamos cuando no están, y no por lo que puedan dar, no, de verdad que no. A veces ni queremos saber quién dio tanto, no, eso no es importante. Lo más importante es que usted ame a Dios, que usted venga, que sea edificado y que vamos juntos al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gracias.